Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios que nos rodean y cuestionamos lo que damos por sentado. Hoy tengo una pregunta que les aseguro va a hacerles pensar. Vamos a sumergirnos en una duda que ha estado rondando la mente de muchos, un dilema que podría cambiar nuestra percepción de eventos cruciales. Hoy vamos a hablar de algo que se debate en los círculos más ávidos de debate. ¿Fue la famosa actuación de Greta Thunberg un error o una bendición? Y para que esto sea lo más interesante posible, les invito desde ya a que pulsen ese botón de suscripción si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Prepárense porque esto se pone bueno. Cuando hablamos de Greta Thunberg, es imposible no sentir un eco de su voz resonando en nuestra conciencia. Su irrupción en la escena mundial, con esa mirada intensa y su mensaje contundente sobre la crisis climática, fue un terremoto mediático y social. Muchos la ven como un faro de esperanza, una joven valiente que se atrevió a enfrentarse a los poderosos y exigir acciones inmediatas. Otros, sin embargo, la perciben como una figura manipulada, una herramienta utilizada por agendas políticas o ideológicas que buscan desestabilizar o generar pánico. La pregunta clave aquí es, ¿qué hay de verdad en estas percepciones? ¿Dónde reside el verdadero impacto de su activismo? Para empezar a desgranar este tema, recordemos el contexto. Estamos hablando de una adolescente que, inspirada por su propia angustia ante la inacción climática, decidió sentarse fuera del Parlamento sueco con un cartel que decía «Huelga escolar por el clima». Algo tan sencillo, tan íntimo se convirtió en un fenómeno global. Las imágenes de esa joven sola, con una determinación férrea, se replicaron en cada rincón del planeta. La frase «Fridays for Future» se popularizó y de repente millones de jóvenes en todo el mundo se unieron a su protesta. Esto, para muchos, fue el catalizador que la crisis climática necesitaba. La atención mediática, que antes se centraba en debates abstractos y cifras complejas, se volcó hacia el rostro visible de una generación que temía por su futuro. Y es que ese es uno de los puntos fuertes de su impacto, la conexión emocional. Greta no vino con gráficos complicados ni con discursos llenos de tecnicismos. Vino con una verdad cruda, con la frustración de quien ve el mundo arder y no comprende la pasividad de los adultos. Habló de emociones, de miedo, de rabia, de esperanza. Y eso resonó. Resonó con los jóvenes que sentían lo mismo, y resonó con muchos adultos que, quizás, habían reprimido esas emociones durante años o se habían acostumbrado a la inercia. Su discurso en la cumbre climática de la ONU, por ejemplo, con su icónica frase «How dare you», se convirtió en un himno para quienes sentían que sus líderes les estaban fallando. Por otro lado, no podemos ignorar las críticas. Una de las acusaciones más recurrentes es que Greta es, en realidad, una marioneta. Se dice que detrás de ella hay grupos ecologistas con intereses particulares, o incluso poderes políticos que buscan influir en la opinión pública. Los escépticos apuntan a su edad, a su aparente falta de conocimiento profundo sobre los detalles de la economía o la política, como pruebas de que su mensaje es en realidad un guión escrito por otros. Se cuestiona la efectividad de sus protestas, argumentando que interrumpir la educación de los jóvenes o generar bloqueos no es una solución constructiva. Incluso se ha criticado su estilo de comunicación, su intensidad, su aparente falta de empatía hacia aquellos que desde su perspectiva no están haciendo lo suficiente. Algunos la han acusado de polarizar el debate, de crear un ambiente de nosotros contra ellos, en lugar de fomentar la colaboración. Y es cierto, cuando uno mira las reacciones, se da cuenta de que su figura genera pasiones encontradas. Hay quienes la admiran profundamente considerándola una heroína moderna, y hay quienes la denigran con virulencia. ¿Pero qué significa realmente error o bendición en este contexto? Si hablamos de error, podríamos estar pensando en un impacto negativo no deseado. ¿Ha generado más división que unidad? ¿Ha asustado a la gente en lugar de movilizarla de forma constructiva? ¿Ha desviado la atención de soluciones más prácticas o ha simplificado excesivamente un problema complejo? Desde esta perspectiva, se podría argumentar que su enfoque, aunque poderoso emocionalmente, podría haber alienado a sectores que son cruciales para la implementación de cambios, como los empresarios o los políticos moderados. Si hablamos de bendición, estaríamos pensando en un impacto positivo que ha transformado la situación para mejor. ¿Ha logrado poner la crisis climática en el centro del debate público como nunca antes? ¿Ha inspirado a una generación de activistas a tomar las riendas de su futuro?
Ha presionado a los gobiernos y a las empresas a considerar políticas más ambiciosas. La respuesta a estas preguntas para muchos es un rotundo sí. El movimiento Fridays for Future, que nació de su iniciativa, ha crecido hasta convertirse en uno de los movimientos sociales más grandes del mundo. Ha forzado a muchos líderes a pronunciarse sobre el cambio climático y a prometer acciones, aunque la efectividad de esas promesas aún esté en debate. Consideremos el efecto mariposa. Un pequeño aleteo puede generar un huracán. La acción solitaria de Greta, aparentemente pequeña, desencadenó una ola de conciencia y movilización global. Para aquellos que creen en el poder de la acción individual y en la importancia de alzar la voz, su figura es la prueba viviente de que una persona puede marcar una diferencia monumental. Es la encarnación de la valentía juvenil, de la indignación justa ante la negligencia. Sin embargo, también debemos ser realistas. Greta es una activista, no una científica climática con décadas de investigación o una economista que diseña planes de transición energética. Su rol ha sido el de despertar conciencias, de señalar la urgencia. Y ahí es donde su fuerza reside. Ha sido un altavoz, un amplificador. Pero la responsabilidad de la acción recae en todos. Si su mensaje ha sido el de sálvennos, quizás el error podría ser no haber empoderado suficientemente a otros para que se unieran a la solución de manera proactiva y constructiva. Por otro lado, ¿es realmente un error que una figura joven y carismática capte la atención mundial sobre un tema tan vital? En un mundo saturado de información y con una atención cada vez más fragmentada, quizás era necesario un shock mediático para que la crisis climática dejara de ser un tema secundario. Si su presencia ha servido para que un porcentaje mayor de la población mundial se preocupe por el futuro del planeta, entonces, desde una perspectiva de concienciación, es difícil catalogarla como un error. Pensemos en la historia. A lo largo de los siglos ha habido figuras que por su audacia, su convicción o su simple presencia, han alterado el curso de los acontecimientos. A menudo estas figuras han sido controvertidas, criticadas, incluso denostadas por algunos. Pero su impacto ha sido innegable. Greta Thunberg, en este sentido, podría ser vista como una de esas figuras transformadoras del siglo XXI, un catalizador para un cambio que muchos consideraban inevitable pero que se resistía a materializarse. La crítica sobre la manipulación es un argumento complejo. Es cierto que en la esfera pública, las figuras suelen estar rodeadas de equipos, asesores y estrategias de comunicación. Sin embargo, la autenticidad de las emociones y la convicción de Greta son difíciles de refutar. Su angustia ante el cambio climático es palpable y esa autenticidad es precisamente lo que le ha permitido conectar con tantas personas. Si detrás de ella hay personas que la apoyan y la guían, ¿no es eso lo que sucede con cualquier figura pública que busca tener un impacto? La pregunta es si esa guía ha pervertido su mensaje o lo ha potenciado. Desde mi punto de vista, es más productivo pensar en el impacto de Greta Thunberg como algo multifacético, con claros tintes de bendición, pero también con áreas donde las críticas, aunque a veces duras, señalan aspectos a considerar para el futuro. Fue una bendición porque su aparición sacudió al mundo, lo obligó a mirar hacia el abismo y a escuchar la voz de una generación que tiene más que perder. Fue una bendición porque galvanizó a jóvenes y adultos, impulsándolos a la acción y a la protesta pacífica. Pero quizás no fue una bendición pura si consideramos que la simplificación de un problema tan complejo puede generar incomprensión, o incluso rechazo en ciertos sectores. El debate sobre si fue un error o una bendición, en última instancia, depende mucho de la perspectiva desde la que se mire y de los resultados que se esperen. Si esperamos una solución mágica e instantánea, entonces su activismo, como el de cualquier otro, podría ser visto como insuficiente. Pero si lo vemos como una chispa que enciende un fuego mucho mayor, un movimiento de concienciación y acción global, entonces la balanza se inclina fuertemente hacia la bendición. En conclusión, mis queridos amigos, hemos navegado por las aguas a veces turbulentas del debate sobre Greta Thunberg. Hemos visto cómo su figura, surgida de una protesta solitaria, ha resonado en todo el mundo, generando tanto admiración como críticas feroces. Hemos analizado los argumentos que la señalan como un error, argumentando divisiones o manipulaciones, y los que la proclaman como una bendición, destacando su papel como catalizador de la conciencia climática y movilizadora de la juventud. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Su impacto ha sido innegablemente significativo, un shock necesario en un mundo que corría el riesgo de dormirse en los laureles.
Si ha sido más error o bendición, Dipen. Era de cómo evolucione la acción global a partir de la semilla que ella plantó. Les agradezco enormemente por haberme acompañado en esta profunda reflexión. Espero que les haya dado nuevas perspectivas y les haya hecho pensar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que la actuación de Greta Thunberg fue un error o una bendición? ¿Qué otros factores creen que son importantes considerar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más mentes se sumen a esta conversación, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad de exploradores del conocimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio juntos. Hasta pronto.